Perfecto. Ustedes saben que la estructura de capital es básicamente cuánto de deuda tiene una empresa y cuánto de patrimonio, ¿sí? Un segundito, voy a enchufar mi cargador, ya se está acabando la batería. ¿Cómo les ha ido en los exámenes de las otras materias mientras tanto? Mientras voy enchufando Excelente, mi... Lice. Muy bien, continuamos. Entonces, bueno, ¿en qué estábamos? Ahora sí. Bien, eso en cuanto al financiamiento de largo plazo, ¿no? Entonces, hay un aspecto muy, o sea, para diferenciar, ¿no? O sea, el, cuando nosotros hemos visto los pasivos corrientes, son obligaciones menores de un año, pero cuando nosotros hablamos de pasivos no corrientes o a largo plazo, ya estamos hablando de obligaciones más allá, ¿no? O sea, más allá de un año, mayores a un año, ¿no? Entonces, de eso se habla. Y esto lo que hace es afectar mi estructura de capital, la forma como estoy financiando mis activos. Y acá ustedes saben que es básicamente cómo financio mi capital de trabajo bruto, ¿no? O sea, mis activos, mi efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios, ¿sí? De eso trata. Entonces nosotros, como dijimos con anterioridad, hemos visto ya esta parte, ¿sí? Métodos, técnicas para administrar, tomar decisiones, ¿no? Decisiones, pues, que incrementen el valor de la empresa, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es esta parte sí, ¿sí? Ustedes lo van a ver a profundidad, modelos para poder determinar este porcentaje, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más conceptual, porque es todavía la materia de gerencia financiera. Entonces, nos vamos a centrar en esto, ¿no? En las decisiones de financiamiento, ¿sí? Acá se acuerdan que estaban las decisiones de administración de activos. Y el siguiente tema que vamos a ver, ejercicios de presupuesto de capital, es el activo no corriente, ¿sí? Esto es el presupuesto de capital, ¿no? Vamos a ver esa herramienta, pero específicamente lo que vamos a hacer es acá tomar decisiones de inversión, ¿sí? Decisiones de inversión. Estoy grabando, así estoy grabando. Sí, entonces vamos a tomar decisiones de inversión. Estos dos de acá, como dijimos, decisiones de financiamiento y decisiones de inversión, pues son decisiones a largo plazo, ¿no? A futuro, bastante, con un horizonte de tiempo bastante largo. Por su parte, estos son más de corto plazo, ¿no? Entonces, en estas decisiones de financiamiento, nuevamente recalco, vamos a ver qué porcentaje de deuda, qué porcentaje de patrimonio debo usar. Entonces, y cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de las acciones. Cuando hablamos de deuda, estamos hablando de créditos bancarios, estamos hablando de leasing, estamos hablando de titularización, estamos hablando de bonos, que son modalidades de financiamiento a largo plazo mediante deuda. Puede haber otros también, otros instrumentos, pero estos son los principales, los que vamos a ver y estudiar, ¿sí? Ahora, tampoco es decir, yo voy a escoger este porcentaje de deuda, este porcentaje de patrimonio, es decir, yo voy a tener 30% deuda, 70% patrimonio, 50-50, o sea, tampoco es una decisión arbitraria, aunque muchas veces en la práctica se toma así.
Entonces, lo que hay que hacer para ver qué estructura tomo, como todo en la vida, hay que buscar ¿sí? Un óptimo de estructura. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué estructura de capital debo adoptar? Y ahí los escucho. O sea, debería comportarme como la empresa A, o sea, 100% deuda, o debería ser como la empresa B, 100% patrimonio. Y ahí los escucho. Adelante, Javier. Creo que ninguna de las dos es buena opción, licenciado, porque de por sí se tiene que tener un apalancamiento financiero, ya sea para igualmente tener ahorro fiscal o también para tener como tal, trabajar con el dinero de otros para generar más dinero y no solamente arriesgar nuestro patrimonio. Entonces, Javier dice que hay que tener un equilibrio, ni todo deuda, ni todo patrimonio. ¿Alguien más creo que quería levantar su mano? Sí, dice, bueno, yo era. Adelante, Y Paula. le iba a decir que concuerdo con mi compañero Javier, que no es bueno ni tener mucha deuda ni mucho patrimonio. Y la situación debe estar equilibrada en un 50-50 en lo más posible. Correcto, gracias, Paola. No se puede trabajar 100% deuda ni patrimonio. 10. O sea, 100% deuda, esto ya es un caso utópico, ¿no? O sea, como que no existe, ¿sí? Pero 100% patrimonio, sí, o sea, eso sí existe. Y acá es una empresa, pues, con un riesgo muy bajo, ¿no? Como dijo Javier, a mayor riesgo, mm, a mayor riesgo, no es el riesgo así, el riesgo se mide, una forma de medir el riesgo, porque hay otras, es a través de la desviación estándar, pues la rentabilidad también va a ser mayor. ¿Eso qué implica? Que si yo tengo mayor deuda, pues mi ROE, como hemos visto en el análisis DuPont, también sube, o sea, mi rentabilidad también se incrementa. Entonces, a medida que yo tenga más deuda, mi rentabilidad va a incrementarse, pero tampoco es meterle tanta deuda, porque llega un punto en que ya mucha deuda, mucha deuda es mala, ¿no? O sea, llega un punto en que se hace muy riesgoso tener mucha, mucha deuda, ¿sí? Entonces, como dice Paola, como dice Javier, hay que buscar ese equilibrio. Y el equilibrio no necesariamente es 50-50. El equilibrio no necesariamente es 60-40. El equilibrio va a depender del tipo de empresa y el nivel de riesgo que tiene la empresa, ¿no? Tipo de empresa. Entonces, no va a ser lo mismo deuda para CEMAPA, o sea, CEMAPA, una empresa de agua, vende agua, o sea, es el líquido elemento, servicio básico que el Hipermaxi, ¿no? Que es una empresa, o sea, de supermercado que tiene más competencia, o sea, no es lo mismo eh, el nivel de deuda óptimo, sino va a depender del tipo de empresa, de su naturaleza, ¿no? Entonces, eso en conclusión, muy buenos los aportes. De hecho, o sea, mientras más patrimonio haya, como decimos, el riesgo es mucho más bajo. O sea, es como estar en un colchón, o sea, tranquilo, feliz, solo te preocupas del riesgo del negocio, o sea, feliz. Pero no eres rentable. O sea, no, estás perdiendo ese potencial de rentabilidad. Entonces, hay que rentabilizar, o sea, hay que, como decía también Javier, o sea, con la plata ajena yo puedo hacer dinero. Entonces, me tengo que ir a una situación de deuda, como dijimos, pero mucha deuda también va a ser malo, ¿no? Entonces, la deuda es como una espada, ¿no? Si la sabes manejar bien, o sea, vas a usarla bien. Si no, o sea, es un arma de doble filo. Te puede provocar ciertas complicaciones, ¿no? Por otra parte, se dice que el patrimonio es más costoso también, ¿no?
Entonces, como lo vamos a ver en el modelo KPM, la expectativa de rentabilidad del patrimonio es mucho mayor que, que de la deuda, ¿no? Donde la deuda es más barata. La deuda, ¿sí? Bien, a ver, son las 8:30. Voy a parar aquí. Pero entonces, ¿cuál es la estructura de capital que debo de adoptar? Entonces, ahí también de nuevo les consulto. ¿Será que tengo que adoptar esta estructura? Por ejemplo, esto puede ser 75% deuda, 25% patrimonio. Este es 50% deuda, 50% patrimonio. Esta 25% deuda y esta 75% patrimonio. Entonces, en estas tres situaciones, se dice que esta empresa que tiene más deuda, como dijimos, es más riesgosa. La empresa A es más riesgosa que la empresa B y la empresa B es más riesgosa que la empresa C. ¿Sí? O sea, el riesgo de la empresa A es mayor al riesgo de la empresa B y este es mayor al riesgo de la empresa C, medido por la desviación estándar, ¿no? O sea, ¿qué determina ese nivel de riesgo? Pues está determinado por el apalancamiento. Esa es la única diferencia, el apalancamiento. Acá tiene más deuda. La deuda de la empresa A es mucho mayor a la deuda de la empresa B y esta es mucho mayor a la deuda de la empresa C, ¿sí? Por el nivel de deuda. ¿Qué más? Esta empresa, la A, como tiene más deuda, se espera que también la rentabilidad sea mayor que de la empresa B, que usa menos deuda, y que la rentabilidad de la empresa C. Ahora, como ven acá puede darse N estructuras de capital, ¿no? Esto es estructura de capital, ¿no? El porcentaje. N estructuras de capital. Entonces, ¿y cómo sé cuál yo debo adoptar? ¿Cuál es la correcta? ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Será la C? Yo les pregunto, ¿cuál es la estructura de capital correcta? ¿Cuál es la estructura de capital que debería tener una empresa? Depende, licenciado, de a qué rubro se dedica. Correcto, Javier. O sea, ¿cuál es la estructura de capital? O sea, ¿cuál es la correcta de acá? O sea, ninguna, ¿no? O sea, ninguna. Sino que esto depende de la naturaleza de la empresa, ¿no? Pues cada empresa va a tener una estructura de capital óptima, ¿sí? Voy a silenciar un ratito el micrófono de no sé quién. Ahí está. Bien. Entonces, se dice que hay una estructura de capital óptima. Hay un óptimo, ¿sí? Hay una estructura de capital óptima. Esa estructura de capital óptima le vamos a llamar así, de sobre E óptimo. Como dijimos, va a depender de la naturaleza de la empresa. Esta estructura de capital óptima, básicamente lo que va a hacer es balancear los beneficios que trae la deuda. O sea, la deuda tiene beneficios y va a balancear con los costos que genera la deuda. Entre los beneficios que
genera la deuda, tenemos el ahorro fiscal, ¿no? La deuda genera un ahorro fiscal. Enseguida vamos a ver en qué significa eso. Entre los costos que genera la deuda, tenemos los costos de insolvencia financiera. Otros le denominan costos de quiebra. Esos van a ser los costos que genera la deuda. En otras palabras, mientras la deuda sea mayor, la probabilidad de quiebra de una empresa es mucho más, ¿no? O sea, la probabilidad de quiebra, es decir, que no cumpla, que no cubra sus pasivos. ¿Sí? ¿Qué es esto del ahorro fiscal? De lo que tanto hablan en finanzas. Supongamos que tenemos una empresa con deuda y supongamos que tenemos una empresa sin deuda. Supongamos que la empresa tiene un EBIT de 1000 y 1000, ¿no? Una empresa con deuda, sin deuda, o sea, un EBIT, una utilidad operativa antes de intereses e impuestos, de 1000 y de 1000. Antes de continuar, el ahorro fiscal también se denomina coraza fiscal, ¿sí? O en inglés se denomina el tax shield, que en español significaría lo que es el escudo fiscal. Lo que tanto hablan, el tan famoso escudo fiscal en finanzas. Entonces es esto, ¿no? Ahora, supongamos que hay que pagar intereses. Entonces esta empresa con deuda paga 200 bolivianos de intereses y la empresa sin deuda no paga intereses, ¿no? No tiene. El EBT, o el Earnings Before Taxes, lo que hemos avanzado, va a ser acá de 800 y acá va a ser de 1000. El IUE, ustedes saben que es el 25%. ¿Cuánto va a ser de 800? 20 entre 2, 400, 200, ¿no? 25% de IUE. Y de 1000 bolivianos, el 25% va a ser 250. Por tanto, la utilidad neta o resultado neto en una empresa con deuda es 600 y en una empresa sin deuda es 750. ¿Sí? O sea, acá hay más utilidad, decimos, ¿no? Una empresa que paga deuda. Sin embargo, el escudo fiscal es esto. Miren, la empresa con deuda paga 200 de impuestos. O sea, paga menos impuestos que una empresa sin deuda. La empresa sin deuda paga 250 bolivianos. Ese es el ahorro fiscal. O sea, el IUE, esta es la empresa A y esta es la empresa B. De la empresa A es 200 y de la empresa B es 250. El ahorro fiscal, ¿cuánto es? 50 bolivianos. Por tener deuda, por el hecho de tener deuda, tengo un ahorro fiscal de 50 bolivianos. ¿Sí? Por el hecho de tener deuda. Ese es mi ahorro fiscal. El ahorro fiscal se da por la deducibilidad
de los intereses. ¿Sí? O sea, los intereses son deducibles para fines fiscales, por tanto se da este ahorro fiscal. Es decir, simplemente deducibilidad significa que el interés se resta de la utilidad para disminuir el impuesto. Si no es deducible, no se restaría para disminuir el impuesto. Eso lo han visto y lo van a ver también en tributación. ¿Sí? En este mismo semestre, si no me equivoco, que se ve, ¿no? Sí, quinto semestre. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de ahorro fiscal. Ahora, cuando hablamos de costos de insolvencia financiera, estamos viendo ahorita conceptual. Esto lo van a ver mucho más a profundidad en ADMIFIN 2. Lo que queremos decir es que hay una probabilidad de quebrar de las empresas. Y esta probabilidad de quebrar, o sea, probabilidad de quebrar, le vamos a llamar, y esta probabilidad de quebrar, pues va a ser mayor cuando haya más deuda. ¿Sí? Entonces, los costos de insolvencia financiera básicamente dice si una empresa tiene más deuda, pues por tanto la probabilidad de quebrar se incrementa. Y si se incrementa la probabilidad de quebrar, pues los costos de insolvencia financiera también se incrementan. ¿Sí? Los costos de insolvencia financiera son los costos, o sea, los costos de quiebra, ¿no? Entonces, estos costos de quiebra pueden ser directos y pueden ser indirectos. Entonces, La Vicente Mancilla. cuando quebramos, con su micrófono prendido, o sea, cuando una empresa quiebra, hay gastos, o sea, hay gastos legales, ¿no? Hay que pagar al abogado, hay que pagar, o sea, para hacer auditorías. O sea, hay unos gastos legales, ¿no? Cuando una empresa quiebra, eso se llama los costos directos. Y a medida que una empresa está a punto de quebrar, pues, por ejemplo, pierde proveedores, ¿no? O sea, un proveedor ya no nos va a prestar, ya no nos va a dar cuentas por pagar si ve que vamos a quebrar. Entonces ya no le presto, va a decir. Entonces, pérdida de proveedores, incluso hay pérdida de clientes, ¿no? O sea, un cliente dice, no, ¿para qué le voy a hacer un pedido a esta empresa? ¿Para qué le voy a pagar por adelantado si va a quebrar? Entonces, estos son los costos indirectos de quiebra, ¿no? Entonces, sumados estos, se llaman los costos de quiebra. Esos son los llamados costos de quiebra o costos de insolvencia financiera, que dada una probabilidad de quebrar, pues se van a dar estos. Lo van a ver a profundidad mucho más adelante en ADMIFIN 2, de aquí a 2 semestres, como van a probar acá con 100, los que me falta revisar y el resto también va a probar obviamente de manera satisfactoria, muy buena, con muy buen aprendizaje, entonces lo van a ver mucho más adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este comportamiento? Entonces, ustedes saben, hay el valor de la empresa y aquí tenemos la estructura de capital. El valor de la empresa, como dijimos en el tema 1, se mide por los flujos de caja a valor presente y vamos a hacer un poquito más específicos, ya que ya estamos avanzando temas más interesantes de finanzas, ¿no? El flujo de caja libre, el free cash flow to the firm.
dividido entre el WACC, ¿no? Que es el costo de capital. Eso traído a valor presente. Ese es el valor de la empresa, ¿sí? Acá en este WACC está la estructura de capital, ¿sí? Por si acaso. Ahora, ¿cómo afecta esto? Entonces se dice que, como dijimos, el escudo fiscal y los costos de insolvencia financiera. Entonces, el escudo fiscal es un beneficio, ¿no? Los costos de insolvencia financiera es un costo. O sea, estos dos son los efectos colaterales que trae la deuda. Si yo tengo deuda, pues tengo esos dos efectos, ¿sí? Entonces, mientras más, o sea, si no tengo deuda, mi empresa va a valer esto, digamos. Pues a medida que voy incrementando mi deuda, a medida que voy incrementando la deuda, el valor de la empresa sube. Y llega un punto en que más deuda ya se vuelve malo porque la probabilidad de que quiebre la empresa por tener más deuda, pues se incrementa y el valor de la empresa va bajando. Inclusive puede bajar a un valor inferior a su valor inicial. Entonces, este punto de acá es la estructura de capital óptima, ¿sí? Hay un punto, hay un máximo, ¿no? El punto en que se maximiza el valor de la empresa. Ese punto es la estructura de capital óptima, ¿sí? Ese punto, ese punto. Y eso se ve, pues, o sea, hay modelitos para determinar cuál es este valor máximo. O sea, cuál es este punto. Sí, eso lo van a ver en Administración Financiera 2. Otro aspecto es que en este punto, el WACC, o sea, el WACC es mínimo. O sea, el punto en que la estructura, el WACC es mínimo, ese punto la estructura es óptima. Entonces, acá se ve, cuando sea el WACC mínimo, pues esa va a ser la estructura óptima, ¿sí? Ahora, este es un modelo teórico. Entonces, ustedes saben que los modelos teóricos siempre hay que contrastar con la realidad, ¿no? Entonces, en la realidad, pues, vamos a tener distintas situaciones, ¿no? Entonces, va a haber la gerencia. O sea, la gerencia o la dirección financiera va a decir, no, no quiero tener tanta deuda, necesito menos o necesito más. Va a depender del ciclo de madurez de la empresa también, ¿no? Si es empresa nueva, si es empresa antigua, madura, ¿no? La disponibilidad de recursos también, ¿no? O sea, si no tengo acceso a créditos, pues no me puedo endeudar. Si tengo muchos recursos también, de repente no quiero ir al banco y prefiero usarlos. Entonces, se dice que depende de muchos factores. Entonces, de hecho, hay otra teoría que es la Pecking Order Theory o la teoría de jerarquía de preferencias, donde esta teoría dice que no existe una estructura óptima de capital, ¿sí? No existe, dice esta teoría. No existe para esta teoría. Lo que dice es que más bien, en lugar de una estructura óptima, las empresas se financian siguiendo una jerarquía de preferencia. Pero las empresas, primero, número uno, ¿no? Atentos a la teoría, ¿no? Porque eso también pregunta de examen. Eh, primero se financia mediante fondos propios, ¿no? O sea, patrimonio. Es lo primero que buscan las empresas para financiarse, ¿no? Entonces, usan sus mismas utilidades que generan, o sea, sus utilidades retenidas. Eso dice esta teoría, ¿no? O sea, de manera de que
la gente de afuera ni se entere de cómo me estoy financiando. O sea, mientras menos inmiscuya a gente de afuera, pues yo voy a administrar mucho mejor mi empresa. Entonces, por eso prefiero siempre las utilidades retenidas, patrimonio. Si no hay esto, lo que dice esta teoría es que los inversores van a acudir al financiamiento externo, pero ya van a ir al banco, ¿no? Entonces van a ir a un financiamiento bancario. Entonces, si no hay esto, voy a ir a financiarme al banco. Entonces ahí voy a usar un crédito bancario. Aquí también puede estar la bolsa, ¿no? Bolsa de valores. Entonces voy a ir a un crédito bancario, ¿sí? Y voy a emitir bonos, por ejemplo, ¿sí? Y si no hay acceso a crédito bancario, recién, pues utilizo otra modalidad de financiamiento externo, que es la emisión de acciones, ¿sí? Entonces, recién voy a emitir acciones. Ustedes saben que cuando emitimos acciones, pues básicamente, o sea, pierdo, hay más dueños en la empresa, entonces estoy teniendo un efecto de la dilución, ¿no? De la dilución. Entonces, hay ese efecto, ¿no? Entonces, por eso, esta teoría de la jerarquía de preferencias dice que en realidad no hay una estructura óptima, pero que más bien el financiamiento sigue una jerarquía, ¿sí? Entonces, es otra teoría que también explica la estructura de capital que buscan las empresas, o sea, que tienen las empresas, ¿sí? La Pekin-Ording Theory, ¿no? Bien. Asimismo, finalmente, pues es importante mencionar que dependiendo del ciclo de madurez de las empresas, nos vamos a decidir por una fuente de financiamiento u otra. Y entonces, aquí vamos a hacer una línea de tiempo. Donde está el tiempo. Entonces, ustedes saben que una empresa nace, ¿no? Crece, llega a la madurez, muere, ¿no? Entonces, hay una etapa, ¿no? Inicial, ¿no? Una etapa de inicio de la empresa o de nacimiento, si ustedes quieren. Hay una etapa de crecimiento, ¿no? Donde las empresas empiezan a crecer. Hay una etapa hay una etapa de madurez, donde una empresa llega a la madurez, entonces es una empresa estable, ¿no? Una madurez. Y también hay una etapa de declive, ¿no? O sea, de declive, donde empieza a decaer. Pues dependiendo al tiempo de vida de la empresa, pues la estructura de capital también va a cambiar, ¿no? O sea, de sobre va a ser dinámico, ¿no? Entonces, acá generalmente las empresas nacen con, con 100% patrimonio, ¿no? O sea, nacen con todo patrimonio, porque el banco va al banco y no le quiere prestar porque no tiene nada. Entonces, generalmente nacen con 100% patrimonio. Y a medida que va creciendo, pues las empresas van a necesitar un componente de deuda ya para ir creciendo, para ir comprando más maquinaria, ¿no? Van a ir creciendo, pero también van a usar más patrimonio, más aportes de los socios, por ejemplo, ¿no? Las utilidades que tengan las van a ir capitalizando, ¿no? Entonces, hay ese elemento, ¿no? Entonces, pero cuando ya llega la madurez, pues ya este crecimiento generalmente, o sea, el patrimonio se suele mantener, no es que van haciendo emisiones de acciones frecuentemente, más al contrario, lo que buscan es crecer, pero se financian, o sea, mediante deuda. Crecen mediante deuda. Entonces aquí la estructura, si se dan cuenta, por ejemplo, acá era 100% patrimonio, acá era 25% deuda, 75% patrimonio, y acá ya podríamos llegar a una situación de 50-50.
50. ¿Sí? Y cuando estamos ya en una etapa de declive, ya nadie nos quiere prestar, entonces generalmente el patrimonio es mayor, ¿no? Entonces acá puede ser 75% y la deuda 25%. O sea, ya estamos a punto de ir a la muerte, digamos. Pues ya nadie nos quiere prestar. Entonces, depende mucho del ciclo de madurez de la empresa. También la estructura de capital. Bien. ¿Qué diferencias hay entre el uso de deuda y el uso de patrimonio? A ver, ¿qué diferencias hay? Por ejemplo, la deuda es finita. O sea, la deuda, la deuda tiene una fecha límite. Entonces, podemos sacar un crédito a 5 años, podemos sacar un crédito a 2 años, podemos sacar un crédito a 1 año, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene una fecha límite. Sabemos cuándo es la fecha de vencimiento. Sin embargo, el patrimonio tiene una duración ilimitada, ¿no? Entonces no sabemos ilimitada, no sabemos cuándo, o sea, cuándo va a retirarse un socio, ¿no? Va a descapitalizar, o sea, no tiene un ciclo, no tiene una vida. Entonces es ilimitada, no tiene una duración finita. Por otra parte, la deuda no proporciona control de la empresa. Entonces, cuando nosotros vamos al banco, el banco no es dueño. El banco es solamente un prestamista y yo le tengo que pagar. No es dueño. Simplemente lo que le tengo que pagar es su interés y su capital. Nada más. No es dueño. No se mete en mis decisiones. Hay algunos casos en los bonos, por ejemplo, que hay ciertas cláusulas donde los tenedores de modos pueden, mediante el representante de tenedores de bonos, pueden sugerir ciertas acciones, ¿no? Pero en bancos esto no pasa. El banco no está ahí, o sea, para tomar decisiones. Sin embargo, cuando emitimos acciones, sí estamos cediendo el control de la empresa, ¿no? Entonces, si inicialmente éramos 2 personas y estamos emitiendo nuevas acciones, entonces ahora vamos a compartir la propiedad con otras personas, nuevas personas. Entonces, mientras más me financie con patrimonio, pues mediante la emisión de acciones, más vamos a participar en la empresa. Entonces, más bien al contrario, voy a tener una dilución accionaria. O sea, voy a tener una pérdida del control de la empresa. ¿Sí? Una dilución porque ahora ya no solo soy dos, no solo somos dos, ¿no? Como era en un principio, sino ahora somos 5. Entonces hay que hablar con los 5, hay una dilución. Por otra parte, los recursos ajenos, como dijimos, son una espada, ¿no? Entonces, mientras más deuda tengamos, mayor va a ser la rentabilidad, pero también el riesgo se va a incrementar. Entonces, este apalancamiento es una espada. Si lo sabemos usar bien, podemos explotar las potencialidades que nos genera el apalancamiento, como ser incremento de rentabilidad, si lo sabes manejar bien. Caso contrario, o sea, nos va mal y dejamos de pagar y nos pueden rematar nuestros bienes. En cambio, los recursos propios son un colchón. Tiene tiene un menor riesgo. En el caso de la deuda, si nosotros tenemos una pérdida, ¿no? En la empresa, igual tengo que pagar mi deuda. Igual tengo que pagar mi deuda. Igual pago al banco, ¿no? Aunque tenga pérdida. Entonces, realmente, o sea, ese es el apalancamiento. Hay un riesgo. Yo tengo que pagar fijamente para que yo no pague. Por otro lado, por otro lado, eh, en cambio, el patrimonio, si yo tengo pérdida, pues tampoco tengo que pagar dividendos a mis accionistas. No tengo la obligación. Entonces, es un colchón, ¿no? Por eso no,
Por eso nos referimos a que tiene mucho menor riesgo. Los reclamos de la deuda son obligatorios. O sea, al banco tenemos que pagarle, siempre tenemos que pagarle su interés más su capital, ¿no? O sea, es obligatorio. A eso se refiere. En cambio, los recursos propios no son obligatorios, sus reclamos. Como les dije, si tenemos pérdida, no pagamos dividendos. Si tenemos utilidad, si quiero, se puede dar dos situaciones. No pago dividendos. Si quiero, no pago dividendos. Es decir, mi asambleísta de socios define que no hay que pagar, o sea, no pagamos, listo. O sea, porque tenemos que hacer inversiones, no tenemos flujo de caja, o si quiero, sí pago. Entonces, también es opcional. La deuda incrementa el riesgo de la empresa, el apalancamiento. Nuevamente, mayor deuda, voy a tener un nivel de riesgo también mayor. Pero también voy a poder explotar esas potencialidades del apalancamiento, o sea, voy a tener una rentabilidad mayor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pregunta de examen. Mientras mayor es el apalancamiento de sobre E, pues el ROE, o sea, mi rentabilidad sube. Entonces, pero a costa de incrementar el riesgo. Por otra parte, el patrimonio no incrementa el riesgo. Entonces, no afecta si yo me financio con acciones en el nivel de riesgo. Tampoco puedo explotar las potencialidades de la rentabilidad a partir de la palanca. Por otra parte, los intereses son deducibles para fines impositivos, es decir, me genera un escudo fiscal. Me genera un escudo fiscal, un ahorro fiscal, si ustedes quieren. ¿Sí? Y hemos visto que si tenemos deuda podemos ahorrar en impuestos. Sin embargo, en el patrimonio, los dividendos que devolvemos a nuestros accionistas no son deducibles para fines impositivos. Entonces hay que pagarles igual, o sea, no son deducibles. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tipo de financiamiento podemos emplear? Entonces, miren acá. Tenemos la deuda y tenemos el capital o el patrimonio. O también podemos denominar recursos propios. ¿Sí? En el financiamiento por deuda podemos tener préstamos bancarios, podemos tener la emisión de bonos, podemos hacer leasing, podemos titularizar, ¿no? Entonces, siempre cuando yo tomo decisiones de estructura de capital, lo que vamos a definir es maximizar el valor de la empresa. ¿Sí? Solo van a ver en el fin, o sea, cómo medir esto, pero ese es el norte cuando yo tomo financiamiento. Es importante mencionar también que todos estos son a largo plazo, obviamente, más de un año, largo plazo. Y si yo busco la alternativa de financiar mediante capital, estaríamos hablando de las emisiones de acciones, ¿no? Puedo emitir acciones en la bolsa, puedo usar las reservas del patrimonio, puedo reinvertir utilidades, es decir, no pagar dividendos, y puedo reinvertir utilidades, o podríamos hacer aportes de capital, o sea, inyectar nuevo capital a la empresa. Vamos, conversamos con nuestros socios, accionistas y decimos necesitamos más dinero, y ellos nos inyectan un mayor capital. Entonces, en el balance, acá tenemos la deuda, acá tenemos el patrimonio, la deuda y solamente el pasivo no corriente, obviamente, se refiere a esto y el patrimonio a todo esto. ¿Sí?
Bien. Dudas, preguntas, comentarios. Todo claro, ¿no? Licenciado, una duda que más que nada es como una curiosidad. Como usted lo mencionaba, la emisión de acciones, ¿lo ve rentable en Bolivia? Viendo que, digamos, la Bolsa Boliviana de Valores es mucho menor el rendimiento a otras bolsas de valores a nivel de otros países o lugares. Rentable, a ver, o sea, al emitir acciones en otros países, cuando dices rentable, entendería que va por ese lado de que, digamos, Facebook primero era una empresa privada. O sea, privada significa que no estaba en bolsa del 2008, si no me equivoco. Y de ahí hace su primera, o sea, su oferta pública inicial de acciones, su IPO, Initial Powering Offering, o sea, su oferta inicial de acciones. Y no recuerdo muy bien la fecha, pero supongamos que es el 2008, creo que era por esa fecha. Entonces, el 2008 emite acciones y como había unas expectativas muy interesantes de la empresa, entonces ellos emiten acciones, digamos, a $1,000 y como hay harta demanda, pues el precio de sus acciones ha subido a 2,000, ¿no? Entonces, Mark Zuckerberg, que tenía, digamos, 100,000 acciones, digamos, ¿no? 100,000 acciones, pues de $1,000, como ha hecho esta oferta pública inicial, le ha ido muy bien, entonces ha incrementado su riqueza por cada acción a $2,000, entonces se ha hecho multimillonario, ¿no? Entonces hay ese efecto cuando se hace estas emisiones en las bolsas, ¿no? Ahora en Bolivia eh, no, o sea, no es muy líquido el mercado, ¿no? Casi nunca hay emisiones de acciones, muy rara vez, ¿no? Y lo van a ver en los trabajos que vamos a hacer, muy rara vez. Entonces hay esa situación. Entonces, si uno emite acciones, es básicamente para solamente capitalizarse, conseguir dinero. Simplemente para eso. Entonces, si yo estoy emitiendo en Bolivia, bolivianos 1,000, eso es lo que, o sea, voy a recibir prácticamente. Va a haber alguna situación de que alguien, o sea, que haya algunos inversionistas que pujen, entonces todo esto puede subir, ¿no? Eventualmente a 1,000, a 1,009, digamos. O sea, puede haber una subida interesante, pero no es que pasen como afuera, o sea, que hay bastantes inversionistas, entonces puede haber este plus, pero el objetivo no va a ser obtener este plus, sino obtener solamente el dinero que necesito, ¿no? Ese dinero. Ya si obtengo este plus, bienvenido, si no, o sea, acá muchas veces también hacen esa oferta pública justamente para incrementar el valor de la empresa, ¿no? Entonces se valoriza. Acá no hay eso. Entonces, pero, o sea, sí se usa, o sea, sí emiten acciones para poder capitalizarse, conseguir más dinero. Pues se necesita dinero, entonces se emite acción. Entonces, eh, es un caso muy sui generis, ¿no? De nuestro país. No sé si con eso responde la pregunta. ¿Y hay alguna otra consulta? Sí, licenciado, gracias. Bien, a ver, voy a dejar de compartir y voy a abrir este documento. Permítame un segundo. Este documento Word. Sí, licenciado, se logra ver. Gracias, Paul. A ver, vamos a hacer una dinámica grupal. Teníamos que destinar este segundo periodo
ese tercer periodo, mejor dicho, pero no ha sido posible. Vamos a hacer una dinámica grupal. Ya esto todavía no lo vean, ahorita vamos a sortear, pero lo que vamos a hacer es que vamos a investigar cada uno de sus grupos las modalidades de financiamiento. Entonces van a investigar qué son los créditos bancarios, qué son la emisión de bonos, qué es la titularización, el leasing financiero y la emisión de acciones. ¿Sí? Cada grupo va a ver eso, depende de lo que le toque. ¿Qué tiene que contener esto? O sea, van a investigar, van a ver sus conceptos, el concepto de esto, algunas generalidades, o sea, cómo funciona, algunos datos financieros, qué agencias hay, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué bancos hay? ¿No? ¿Qué agencias de bolsa? Y características principales, ¿no? Entonces, hay créditos bancarios entre 10 a 20 años, los bonos pueden ser a 10 años, pueden pagar tasas de 8, pueden pagar tasas de 10%, en la titularización se puede titularizar flujos futuros, ¿no? O sea, ¿qué características principales hay en el leasing? ¿En qué consiste el leasing? ¿Cuál es su concepto? ¿Cómo funciona? Tienen que investigar eso. Luego, ¿qué ventaja y desventaja tiene cada uno de estos financiamientos? Entonces, les va a tocar al grupo 1, por ejemplo, emisión de acciones. Entonces, ¿qué ventajas hay en la emisión de acciones y qué desventajas hay con emitir acciones? Entonces, ahí tienen que listar, ¿no? Hacer un listado. ¿Qué ventajas, qué desventajas? ¿Sí? Por último, tienen que investigar casos reales de aplicación. Entonces, van a agarrar Don Google, ¿no? De celular o de la computadora y van a investigar casos reales, ¿no? Y van a referenciar qué empresas han usado la modalidad de financiamiento. Entonces, en el caso de préstamos, eh, bueno, o sea, para todos, ¿no? En el caso de préstamos, o sea, no, a veces no se cuenta con información. Pues lo que tiene que hacer es poner las características de los productos ofrecidos, ¿no? Entonces, el banco ganadero tiene estos productos, ofrece estas condiciones, facilidades, mercantil, ta. Nos parece al grupo mucho mejor las ofertas del Banco Unión, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. En el caso de bonos, titularización, esto es público. Eso van a encontrar en la página de la Bolsa Boliviana de Valores, que ya les he indicado en el tema 1 cómo entrar, ¿no? Todo es público y también a descargar, ¿no? Entonces, y el leasing financiero lo propio. O sea, seguramente no va a haber información del leasing, tampoco de los créditos bancarios, de empresas que tienen créditos o que han hecho leasing. Si las encuentran bien, y si no, simplemente ponen las características actuales que ofrece el banco. Entonces, para el leasing, el banco ofrece esto, me va a decir, tiene estos beneficios, esto nos ofrece, nos puede dar hasta este monto. Entonces ustedes mencionan los productos que van a encontrar en las páginas de los bancos. Y emisión de acciones obviamente igual hay en la bolsa. No hay muchos casos de esto, pero hay. Pues van a identificar algunos casos de emisión de acciones, van a decir cuántos se han prestado, cuántas acciones se han emitido, para qué ha sido, bastantes casos, ¿no? ¿Qué empresa? ¿No? Entonces eso hay en la página web de los bancos, la Bolsa Boliviana, en la ASFI, o sea, usen Google con celular a través de su computadora. ¿Cuál es el producto de esto? Hacer presentaciones. Entonces ustedes van a hacer unas presentaciones grupales de carácter ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que en 10 minutos nos tienen que hacer entender todo esto. Nos tienen que ser bastante puntuales, bastante concisos, bastante didácticos, ¿no? Entonces ahora al revés, vamos a pasar el rol explicativo, docente hacia el alumno, de manera de que ustedes puedan todo esto sintetizar, conceptualizar, esquematizar, para que podamos tener un entendimiento. Nosotros no sabemos nada de financiamiento, estamos suponiendo, entonces cada grupo tiene que hacer entender estos aspectos, ¿sí? Cada uno de estos, ¿sí? Entonces las presentaciones tienen que ser 10 minutos máximo, estamos limitadísimos de tiempo, son 10 grupos, 100 minutos, ¿cuánto es? Por aquí lo debo tener. Es un
hora y media, 2 horas. Como va a haber preguntas después de cada exposición, como va a haber una ronda de retroalimentación después de cada exposición. Entonces, cada grupo prácticamente va a ser 15 minutos, porque va a haber una ronda de retroalimentación, refuerzo, preguntas, y también va a haber una ronda de, como se dice, estructuración de ideas, ¿no? De estas modalidades que mi persona después va a empezar a explicar estas modalidades de manera estructurada en base a lo que ustedes han expuesto. Entonces, el tiempo es bastante limitado. Básicamente se nos va a tomar, ahorita hago algunos cálculos, entre 2 horas y media a 3, o sea, la sesión del día de mañana en su totalidad. ¿Sí? Entonces, muy importante tomar los 10 minutos. Pasado el minuto 10, yo les voy a cortar y donde quedaron, ahí se quedó. Así que vean de organizar. Eso es una presentación ejecutiva. Ustedes saben, los gerentes es gente muy ocupada, entonces hay que explicarles, hacerles entender todo en 5 a 10 minutos. Después ya se pierde la atención del gerente, es muy ocupado, no tiene tiempo, se puede cortar, entonces es muy importante que ustedes sepan gestionar el tiempo. ¿Sí? Entonces, la presentación se los dejo a su creatividad, pueden usar imágenes, pueden usar PowerPoint, pueden escribir en una hoja y hacer mapas conceptuales, mapas mentales, y a medida que van pasando, filman, ¿no? Filman cómo está pasando, o pueden usar Prezi, si tienen computadora, pueden usar, no sé, he visto también alguna vez videos que han usado con animaciones, ya, pueden usar lo que ustedes gusten, a creatividad, en computadora, manual, cartulina, lo que guste. Nos tienen que hacer entender en 10 minutos cada modalidad de financiamiento. Dudas, preguntas, mientras yo voy sorteando el orden de los grupos. Y enseguida les voy a decir el plazo, qué hora lo vamos a hacer, todo eso. ¿Sí? Aparte. Dudas, preguntas. Está todo claro, ¿no? Todo claro, ¿no? Les voy a subir este documentito para que lo tengan. ¿Sí? ¿Todo claro, señoras? Aló, aló, ¿se me escucha? ¿Me están copiando? Sí, Sí, Lice, todo licenciado. claro. Me Se escucha, están dice. Perfecto. preocupando. A ver, veremos. Aleatorio. A ver, sería, ¿cómo sería? Tenemos, permítanme, vamos a ver. Vamos a sortear para que no se estén, como les dije, el grupo 1 no necesariamente créditos bancarios, emisión de bonos, titular. Al grupo 10 le puede tocar, ¿sí? Que sea el primero. Leasing financiero, emisión de acciones. Guay, ¿qué pasa? Todos los integrantes, o sea, expongan los que gusten, o sea, 3, o sea, no uno, ¿no ve? Tampoco 2, sino unos 3, 4, mejor si es todo. Pero yo voy a preguntar al que no ha expuesto, o al que ha expuesto, o sea, voy a hacer preguntitas, ¿no? Para ver su participación del trabajo. Entonces, o sea, todos tienen que saber todo, ¿no? Mejor si exponen todos, se van a dividir, tal vez, se van a ayudar, se van a coadyuvar, pueden exponer unos 3, 4, o sea, tiene que verse que todo el grupo ha trabajado. Y yo voy a hacer preguntitas también a las personas del grupo, y si alguien no ha expuesto, a ese va a ser el primero que voy a preguntar. Ahora, ¿cómo sería esto? Aleatorio. ¿Cómo va a ser este sorteo? A ver. A ver, a ver. Pero es que no va a coincidir, va a haber números repetidos, ¿no? Pero vamos a tratar de evitar eso. No me acuerdo cómo es la opción. Excluir tanto, creo que hay. Ni modo. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3. Ya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo, ese es el orden. Entonces voy a copiar en valores
Voy a quitar los repetidos. Entonces, grupo 8 y 7. Aquí está el grupo. El grupo 8 y 7 justo exponen créditos bancarios. Grupo 7 y 4, ya no sería 7. Aquí vamos a poner uno menos, el 6. 6 y 4 expone emisión de bonos. Titularización, el 3, y aquí vamos a subirle igual, el 5. Leasing financiero, el 2 y el 10. Y emisión de acciones, el 1. ¿Y cuál me falta? El 9. Este es el orden de los grupos. ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿Están viendo toditos? Sí, Lice. Todo claro, ¿no? Ahí está. Vamos a empezar por los créditos bancarios y así sucesivamente. ¿Bien? Listo. Han visto al azar. Buenísimo. Ahora, y vamos a destinar una parte de la sesión. Lo voy a subir también este Excel de grupos, ya lo han visto, ya lo han chequeado. Entonces, vamos a destinar una parte, y pretendía destinar una parte de la sesión para que ustedes trabajen y en clases, o sea, solamente un periodo y en 1 hora y media lo hago. Ahora lo que vamos a hacer es, van a trabajar durante el transcurso del día, el día de mañana, y mañana iniciamos exposiciones a la hora habitual, o sea, el primer periodo con los créditos bancarios. Nuestro horario es 5:15, nos tomamos unos minutos para que todos se puedan conectar. Si alguien tiene dificultad, obviamente vamos a arrancar después con unos minutos, ¿sí? Voy a habilitar una tarea en el Classroom. Entonces, todos los grupos, de manera obligatoria, tienen que subir esta su presentación, fotografías, escaneado, video, a su creatividad. Suben la tarea al Classroom hasta el inicio de clases del día de mañana. Todos, indefectiblemente. Se cierra la recepción de las presentaciones de cada grupo y comenzamos con las exposiciones. ¿Está claro esa parte? Entonces, habilito en este momento la tarea para mañana, al inicio de clases, que es hacer esta presentación, y el día de mañana arrancamos con las exposiciones. Entonces, como es una presentación ejecutiva,